Recibo un cordial saludo de parte de Academia, Debate y Sociedad en este nuevo podcast junto a Diego Santa Cruz, con quien estaremos conversando un tema bastante interesante respecto a encontrar la vocación, el viaje a descubrir quién soy y qué quiero. Un tema que nos lleva a la reflexión de cómo están sucediendo en este momento ciertos acontecimientos donde los jóvenes se encuentran un poco intranquilos, no saben por dónde ir, se encuentran con una serie de crisis, incluso emocionales. Y esto conlleva también hacer un análisis profundo de que si en el Ecuador nos encontramos con empleabilidad, asimismo también si nos encontramos con oportunidades o qué es lo que está pasando. En ese sentido, bienvenido Diego a este podcast. Saludos. Bueno, Luis, en primer lugar te agradezco muchísimo por la invitación. Este tema creo que es uno de los más importantes si hablamos justamente de juventud, de procesos como tal en esta etapa de la vida muy importante. Pero me gustaría mencionar algo al inicio, ¿no? Más que tratarse de un tema profesional que muchas veces se puede llegar a pensar, es un tema de autoconocimiento, ¿sí? De descubrirse, de aprender, de conocer y también de errar, ¿sí? Entonces, con esta premisa, quiero que sepan que durante este podcast se estará hablando, más allá de lo profesional, se hablará acerca de cómo un adolescente, un joven o incluso un adulto se encuentra siempre en un proceso continuo de aprender de sí mismo. Perfecto. Bueno, yo quisiera preguntarte respecto a la presión de decidir a temprana edad lo que va a ser el futuro. Es decir, ya son pequeños, ya les dicen, bueno, hijitos, ¿qué es lo que quieren hacer en un futuro? ¿Qué es lo que quieren ser? ¿Qué profesional quieren apuntar como tal? Y esto muchas veces como que los menores se crean como que presionados porque después esto va desarrollándose y comienza una cadena de actitudes y comportamientos que influyen en el menor. Por supuesto. Bueno, primero hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la cual nos empuja de alguna forma a que a los 15, 16 años ya pensemos y decidamos sobre una profesión o carrera que vamos a elegir y vamos a ejercer durante muchos años. Solo de por sí, esto es una presión tremenda, ¿sí? Es algo muy fuerte y por eso los jóvenes, los adolescentes, terminan bloqueándose de alguna forma y lo ven como un proceso más bien negativo, incómodo, molesto y no más bien como un proceso de construcción a uno mismo, un proceso que me acerca de alguna forma a una vida adulta más satisfactoria, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros entendemos que posiblemente no estamos haciendo el acompañamiento, brindando un proceso adecuado a estos jóvenes, ¿ya? Porque más que imponer respuestas, tenemos que plantear preguntas para estos jóvenes. El proceso de autoconocimiento parte desde ahí. Y te comento brevemente, ¿no? Desde mi experiencia, que he conocido de hecho a muchos jóvenes y he ayudado dentro de este proceso. Preguntas tan sencillas como, ¿has pensado alguna vez en qué cosas no te gustaría toparte en un futuro, no? Cosas tan sencillas, ¿no? Hay chicos que dicen, no sé, a mí no me gustaría toparme con un trabajo o una profesión o una ocupación donde tenga que ocupar un uniforme, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Son preguntitas chiquitas que muchas veces uno no considera dentro de este proceso. Y los adolescentes no llegan a estas preguntas. Si bien es cierto, tenemos acceso a Internet y a una red increíble de datos, son cosas que no están dentro de un vocabulario común dentro de los jóvenes, o al menos no generalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que primero comprender que para que esta presión reduzca, también tenemos que saber nosotros como adultos qué papel jugamos y qué preguntas son esenciales hacerlas dentro de este proceso. Bueno, aquí también viene otro tema importante de resaltar y es el autoconocimiento como punto de partida, es decir, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Ujú. A eso va, ¿no? Ese subtema que hemos planteado para el día de hoy. Sí, correcto. De hecho, cuando se habla de educación vocacional o de orientación vocacional, como te decía al inicio, se relaciona con un tema netamente profesional. ¿Sí? La orientación vocacional aparentemente se entiende como un proceso en el cual yo te digo qué carrera sigues y listo. Ese es un problema tremendo porque muchas veces se reduce a un simple formulario y los seres humanos no estamos reducidos ni somos tan simples para poder encerrarnos en una categoría, por así decirlo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento, como te decía, es un proceso de sensibilización, un proceso que de hecho se puede hacer desde tempranas edades. Ingresar en conversaciones con preguntas que planteen situaciones hipotéticas, que reconozca quién soy yo y no encajar en algo que realmente no lo soy. Muchas veces, y bueno, es entendible, ¿no?
Vemos profesiones o vemos ejecutar cierto tipo de actividades a través de series, películas, muchas otras formas de contenido, ¿no? Y es la forma en la que comprendemos que funciona algo. Pero tú sabrás decirme y me confirmarás tal vez que una cosa es lo que creemos que es y otra cosa es lo que realmente es. Es una brecha tremenda y muy distinta. Y muchos de estos jóvenes solo cuentan con eso, no cuentan con más. De hecho, te diré que gran parte de las familias ecuatorianas no cuentan con el hábito de poder tener un espacio de conversación, de meditación, de reflexión. De hecho, es algo que se huye muchísimo, ¿ya? Es ahí donde el adolescente o el joven siente que no tiene la obligación de poder reflexionar sobre estos temas. Es algo para más adelante. Es algo que tal vez yo tendré que lidiar en la adultez. Llega la adultez y sigo con las mismas dudas, sigo con las mismas Y sobre preguntas. todo en la adolescencia, perdón que te haga aquí Ajá. un corte. Existen estas dudas, inquietudes y sobre todo vemos cómo los adolescentes ya que están comenzando en este proceso, viene la indecisión, vienen algunos con unos factores en los cuales los amigos quieren estudiar tal cosa, yo también quiero estudiar, los compañeros quieren estudiar tal cosa, también quiero estudiar. Digamos, en el parque se topa con los panas del fútbol, que también quiero serme futbolista y Ujú, ya no quiero ver una profesión como tal, sino dedicarme a un deporte en específico o de quiero dedicarme, por ejemplo, al tema de artes como tal. Entonces, aquí comienzan a surgir una serie de estereotipos que dicen, ah, no, es que, por ejemplo, de la música no vas a vivir, ujú, que del teatro no vas a vivir, que de otras expresiones artísticas es imposible que te dediques a eso porque ujú. tienes que ver una profesión que te dé de comer y es lo Ajá. que hemos escuchado en los últimos tiempos porque es bastante, digamos, complicado lidiar con este asunto por cuanto existen personas que en realidad quieren vincularse con el arte netamente, pero hemos visto cómo se ha ido desarrollando la industria creativa y es importante darles ese apoyo a los adolescentes cuando comienzan ya a vincularse con un instrumento, porque quién sabe que sean los futuros artistas Ujú. de aquí del Ecuador. Acá mencionaste dos puntos muy importantes. Voy a abordar primero el tema de cómo en los adolescentes, por ejemplo, son vulnerables a las opiniones, son vulnerables a los comentarios, son vulnerables a las ideas que les rodean. Y la vocación también tiene que ver con, o el proceso vocacional tiene que ver también con tintes emocionales, ¿sí? Solo plantéate la siguiente situación. Yo como adolescente estoy en un proceso de conocerme, hay cosas que me interesan, me llaman la atención, pero inmediatamente me invalidan eso dentro de mi hogar, ¿sí? Dicen que tal vez lo que a mí me gusta, me agrada, o me llama la atención, está ligado a profesiones o a actividades que realmente no tienen nada que ver y posiblemente voy a fracasar en ese sentido. Salgo afuera, tengo tal vez mi grupo de amigos, veo lo que hacen otras personas y yo siento que mi opinión no vale. Y lo que otros hacen o lo que otros opinan es la única verdad, ¿sí? Es desde ahí donde yo, más bien, en vez de construirme como persona que está en busca de su vocación, simplemente acepta otros comentarios, otras ideas de otras personas, porque sé que eso sí vale y lo mío no vale. Entonces, desde ahí también entendemos que una de las grandes barreras o grandes muros de este proceso es no brindar, como te decía, un espacio de escucha activa, ¿ya? Porque desde ahí los adolescentes realmente le dan pie a lo que quieren ser y no a lo que deberían ser, que es justamente un tema de imposición. Número dos, es difícil aceptarlo, pero la vocación también tiene que ver con un tema incluso de privilegio, ¿sí? Porque como tú dices, ¿no? Si haces esto no te va a dar de comer o no vas a tener lo suficiente para poder vivir. Si te das cuenta, hasta para poder hablar de este tema, hasta para poder detenerme a reflexionar sobre esto, debo contar con condiciones mínimas dignas. Es decir, si una persona o un joven está preocupado porque no puede, no sabe qué comer el día de hoy, no tiene su papá, su mamá, está preocupado si el otro día le van a, no sé, a sacar de la casa o algo por el estilo, situaciones económicas que muchas familias sufren, ¿en qué momento pienso en vocación? ¿En qué momento realmente doy un espacio para poder reflexionar sobre lo que quiero hacer cuando prima, por supuesto, la supervivencia, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que podríamos ampliarlo en... Aquí me gustaría Ujú, también hacerte un comentario. Algún momento estuvimos conversando con Fernando Báez en un evento en la fábrica Imbabura respecto a cultura y social, que es uno de los proyectos que desarrollamos, y decía, bueno, chicos, aquí hay que romper estos tabús de que el artista no vive de la música ni ujú, de otras expresiones artísticas, sino más bien se debe llevar el mensaje de que existen artistas que han hecho bien las cosas, se han esforzado y tienen lo que tienen, porque en realidad
ha existido ese trabajo arduo, a pesar de que las barreras de la sociedad, a pesar de los comentarios de la familia y cualquier otro comedido, porque también existen esos comentarios de los que no pueden faltar. Entonces, en este sentido, vean, aquí estoy, jóvenes, yo he logrado salir fuera del país, en el contexto tan nacional también he hecho algunas giras de algunas ciudades, he tenido mi estudio de grabación y algunas cosas sí ponían un ejemplo, ¿no? Entonces esto conllevaba también a que los jóvenes que a través de este proyecto se sientan vinculados o se sientan emocionados o motivados para poder dar ese paso hacia, en verdad, o sea, hacia sus sueños como tal, ¿no? Eso sería importante destacar. Ujú. Ahora, quisiera que aquí hagas la diferencia entre la vocación y la carrera, porque son dos conceptos totalmente diferentes. Sí. El ejemplo que tú mencionas, de alguna forma son figuras que inspiran, ¿sí? Que dan como que ese aire de esperanza a los chicos que muchas veces en el arte encuentran un gusto, una pasión, y les gustaría, por supuesto, poder vivir de eso, ¿no? Sin embargo, yo te seré igual bastante sincero, eh, no solo se requiere como tal de conocimiento o habilidad para poder triunfar dentro de un área. Esto, de hecho, es un sesgo, ¿sí? Si bien es cierto, el motivar y el brindar ese espacio es el primer paso, ¿no? Para que un adolescente pueda desarrollar sus habilidades, hay que comprender, como te decía, que para que esto se dé, tiene que haber un contexto adecuado para que también se logre, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, eh, la diferencia justamente entre vocación y carrera es que la vocación justamente es un proceso flexible. Muchas veces la vocación se le entiende como un estatus, pero en realidad es como un río, ¿ya? Que fluye, cambia, y eso aplica no solo en jóvenes, sino también en adultos. A veces en los adultos se puede llegar a pensar que la vocación tiene fecha de caducidad en cierta edad, que es como que tienes hasta los 20 años o 22 para encontrar eso, construirlo. Y no es así. De hecho, constantemente, igual te pregunto a ti, dentro de estos procesos que tú has vivido desde tu adolescencia hasta la actualidad, ¿cuántas veces te has replanteado, ¿no? Lo que haces, lo que te gusta y cómo lo aplicas y cómo lo desarrollas en tu contexto diario como tal? No sé. Bueno, aquí te voy a responder. Aquí es interesante destacar cómo ha sido mi proceso. De niño decía que voy a ser abogado. Ujú, Y claro, también me planteaba en esa figura que mi tío es abogado, es un buen profesional y me gustaba como que proyectarme hacia él. Posterior a ello, empezó el colegio y dije, voy a ser músico. Después de eso me volví a replantear y me gradué de abogado, ujú, ¿no? Como tal. Pero mientras tanto, siempre le llevé al arte en las manos como tal. Pero, como te digo, no fue una carrera principal la música, sino más bien fue una carrera secundaria porque a la par yo estudiaba derecho y aparte de eso estudiaba música ujú, de forma particular. Entonces, comienza ahí a desarrollarse es- este contexto como tal y más allá de eso, empiezo ya que a vincularme con el tema música y cultura y a mezclar. ujú, Entonces comienzo a involucrarme en proyectos, comienzo a generar temas académicos y eso comienza a conectarse, es decir, prácticamente dos pasiones en una sola. ujú, ¿Por qué? Me siento emocionado cuando voy a litigar y me siento emocionado cuando voy a mis eventos culturales, de mis proyectos o cuando estoy escribiendo para las columnas de los cuales soy escritor. ujú. Entonces me encanta. Y de hecho estás dando un ejemplo muy bueno de la diferencia, ¿no? Porque digamos, ¿no? Tú desde muy pequeño me dices que la música ha sido parte de tu vida, ¿ya? Y posteriormente igual el tema de la abogacía, te daba curiosidad, tal vez tus conocimientos eran muy básicos, ¿no? Luego los fuiste reforzando conforme avanzaste. Eh, Igual aquí una pregunta intermedia, ¿no? Dentro de este proceso, ¿tú tuviste la oportunidad de que alguien te ayude en tu proceso introspectivo de autoconocimiento? No sé, tal vez tuviste a alguien que se sentó contigo, te hizo preguntas, o tú mismo, no sé, a través de la investigación, ¿cómo fue ese proceso en el cual tú te diste cuenta que quien eres tú se conecta con estas habilidades o esta profesión X? Bueno, verás. Te diré que ya en el colegio, ya por terminar la universidad, ya para empezar la universidad, digamos así, comenzó ya esta decisión de que iba a ser abogado. Ujú, Entonces, claro, los primeros semestres todavía como que uno está dudoso y dice, bueno, en realidad, ¿haría bien en meterme en esto ujú, o en qué estoy haciendo? Entonces comencé a seguir avanzando
en la carrera, las materias generales, posterior a ello, en el segundo semestre ya se dieron las oportunidades de las prácticas, que Ujú, ser asistente de otro profesor, que ser ayudante de cátedra de otro profesor, y me entró la pasión ya del tema del derecho penal, digamos así, del derecho constitucional, y luego con el tema de irme involucrando en temas de trabajos y todo, ujú. como que me fue ganando la profesión, o sea, me fue ganando la profesión y dije, no, en verdad yo aquí estoy feliz ¿De cómo? como tal. Pero a la par, siempre me ha gustado estar cerca de la gente y ayudarles, eh, dar lo mejor de mí hacia los demás. Entonces decía, bueno, en realidad hago bien en estar como abogado en libre ejercicio, litigar, ganar, que me paguen mis clientes, pero eso no es todo en la vida, sino también es en dar la mano a los demás y centrarme en cuáles son sus necesidades. Los comencé a generar los eventos académicos. Ujú. Al inicio salió una radio jurídica online, solo hablábamos de derecho y posterior a ello sacamos la Academia de Debate y Sociedad y hoy tenemos el podcast de que estamos hablando. Me parece muy bien. Y tú mencionas igual algo importante, que incluso ya dentro de la carrera de Derecho, una carrera que tú elegiste, los primeros semestres aún dudabas, ¿no es cierto? Claro, se generan esas dudas Ujú, porque dices, bueno, ¿a qué me metí? O sea, si esto sí me está gustando, no me está gustando. ujú. ¿O qué es lo que hice? Exactamente. Y dentro de esos primeros 3 semestres, que de Salud. hecho es como un proceso, digamos que de adaptación, de descubrimiento muchas veces, no todos corren con la suerte que de alguna forma, por así decirlo, corriste tú, ¿no? De hecho, te cuento que más o menos rondeando una estadística, de cada 3 personas que ingresan a la universidad, solo una se mantiene de esas 3 dentro de su proceso. Las demás terminan retirándose. De hecho, la brecha justamente de deserción universitaria es bastante alta. Hay varias causas, ¿no? Temas económicos, temas familiares, temas de movilización, pero principalmente el tema de no conocer hacia qué iba, ¿sí? Y esta brecha justamente, para mí al menos te cuento, es muy preocupante, ¿sí? Y sobre todo también en la pandemia se pudo evidenciar que se unieron todas estas brechas. Totalmente. Y es terrible porque imagínate, eh, incluso por ejemplo, si hablamos a nivel de preuniversitarios, yo tuve de hecho la oportunidad de trabajar dentro de uno, ¿no? Y claro, entiendo que para los jóvenes es esperanzador que te vendan la idea, de alguna forma, de que tú, a través de una excelente formación que puedas recibir, por supuesto que es importante, consigas tu cupo e ingresas a la universidad y se acabó. Lo que no se habla justamente de un proceso preuniversitario es que mucha gente que logra obtener puntajes increíbles, incluso con pruebas que cada vez se vuelven más complejas, estas mismas personas luego terminan desertando en los primeros semestres. ¿De qué sirvió este proceso de capacitación? ¿De qué sirvió este proceso de esfuerzo, de tiempo y de dinero, por supuesto, de inversión, que muchas veces los padres son los principales inversores, si a la final, para todo lo que me esforcé, no era lo que yo creía? Y es ahí donde yo hago énfasis en el proceso vocacional y profesional, ¿sí? Que no importa que, digamos, qué tanto te prepares para un proceso si no sabes hacia dónde estás apuntando, ¿ya? Y bien puede venir el tema del miedo a equivocarse, la incertidumbre del futuro, qué es lo que voy a hacer, cómo y comienzan a desesperarse los estudiantes. Que de hecho te cuento que tener miedo no es malo, ¿sí? Tener miedo, dudar, sentirse de alguna forma perdido en su momento, no tiene nada de malo, ¿ya? Lo malo es creer que tener miedo a eso es malo. ¿A qué voy con esto? Parece como un trabalenguas, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que te dicen? Y desde ahí viene un discurso erróneo, ¿no? ¿Qué pasó? Pepito ya sabe lo que seguir, está súper seguro, la mamá está súper orgullosa, yo no sé qué decir, ¿ya? ¿Qué es? Decídete, ya escoge algo rápido. Cuando no Y es tan pases, sencillo, y pasa, es muy común, o sea, es muy ¿ya? común. Ajá. Y no es así de sencillo, no se puede no se puede decir que simplemente ponte a leer y escoge algo. Y es que muchas veces, como te menciono, yo puedo sentirme, por ejemplo, atraído por medicina porque vi Grey's Anatomy. De hecho, te cuento que mi primera opción para mi formación universitaria fue Derecho, ¿sí? Ujú. Fue mi primera opción. Y yo recién comencé, y la historia que he hecho le cuento siempre a mi grupo de estudiantes, a las personas con las que justamente hago procesos, que Derecho fue mi primera opción, ¿ya? Y fue por La Ley y el Orden, porque es una serie que yo La veía, serie. me encantaba, y yo te digo, ¿no? Como un adolescente, ¿por qué quería ser abogado? Yo al menos, en mi concepto decía que se visten muy bien, ¿ya? Porque llevan su maletín, se ven súper imponentes, y yo decía, yo quiero verme así.
yo quiero ser ese, ¿no? Ya. No es más adelante. Y de hecho, hasta tercer bachillerato te cuento que yo estaba aparentemente súper seguro de que esa iba a ser mi profesión y mi carrera. Ya. Pero, si te soy sincero, hasta ese punto, yo no me conocía realmente. Ni siquiera sabía responder a la pregunta de cuáles son, de alguna forma, las habilidades que yo a día de hoy he desarrollado y cuáles son las habilidades que están en proceso de desarrollar. Una pregunta que parece sencilla, pero créeme que a muchos jóvenes les cuesta responder. Pues, ¿Ya? No logran reconocer este tipo de cosas. No es más adelante que cuando yo comencé a darme el tiempo, porque igual no pude recibir una orientación vocacional, un proceso adecuado, por así decirlo, en los colegios no hay no. ese proceso Ujú, vocacional. Bueno, yo recuerdo que la unidad educativa donde estudié, en ese entonces había psicólogo, ¿no? ujú. Pero fue así como que un formulario, como tú dices, y ahí salga lo que salga. Y Eh, yo creo que estuve entre medicina, psicología y derecho. eh, Y bueno, yo hubiera sido feliz en cualquiera de las tres porque hubiera pero, estado ayudando a la gente, ¿no? Pero ujú. aquí estoy. No, sí, y yo comparto justamente este sentir que tú tienes, ¿no? De poder de alguna forma conectar con las personas, ir más allá. Pero, claro, no es igual. El área de el conocimiento que tú adquieres y cómo te involucras dentro de este conocimiento con las personas es distinto. De hecho, la capacidad de poder ayudar, como tú mencionas, puede variar, ¿ya? Ahora, yo personalmente creo que luego ya investigando, conociendo y leyendo, posiblemente no hubiese sido un buen abogado. ¿Ya? Y no porque no tenga la capacidad de serlo, sino que sencillamente recuerda que la vocación en primer lugar es la libertad de yo decidir en función a lo que a mí me gusta y me agrada, ¿sí? Entonces, si tal vez yo decidía abogacía, no sé, digamos que contaba con la mala fortuna de tener un padre que me presionaba y me decía, no, es que tú tienes que ser abogado, porque yo soy abogado y tu abuelo fue abogado, que es igual es una situación, ¿no? Sabe pasar eso. Ya, y digamos que yo escogía eso, no sé, posiblemente capaz que ni siquiera estuviera acá. ¿Ya? Y ni siquiera hubiese creado el proyecto que creé ya hace un tiempo. ¿Ya? Yo recuerdo de un amigo que comentaba que el papá, por haberse retirado de la Facultad de Medicina, no le había hablado un año, porque Ujú, el papá era médico. ujú. Entonces comienzan aquí serie de resentimientos, problemas y de alguna manera esto no es sano, ¿no? No es para nada sano. Y es que muchas veces en una cultura que se enfoca en la producción, que valora como tal la producción, no se da cuenta de que nosotros no somos máquinas. Somos seres humanos que erramos, somos seres humanos que sentimos y que nuestro fin principal no es producir como tal. ¿Ya? Nuestro fin, a veces incluso se valora a la persona por el título, se valora a la persona y desde ahí nos dicen, ahora por fin ya eres alguien. Es una frase común cuando alguien se gradúa Ah, del claro, pregrado, sabe, ¿no? sabe salir ese Ya, comentario por ahí. ya. Desde ahí, como te das cuenta, nosotros como sociedad validamos este tipo de cosas que son totalmente contrarias a la salud y al bienestar humano. Y ¿Sí? claro, y pueden preguntarse, bueno, ¿y este man por qué me dice esto? Claro, correcto. Y por eso muchos jóvenes ven eso, ven en los adultos un modelo, ven en los adultos una forma de alcanzar sus metas y dicen, claro, o sea, si él lo dice, que para ser alguien en la vida tengo que tener una profesión, entonces, ahorita que yo no la tengo, ahora que no me decido, entonces no soy nadie. Volvemos al mismo tema del inicio, Claro. ¿no? Un tema de autoestima, un tema emocional, que simplemente se vuelve como un ciclo que atrapa a las personas, un ciclo que les hace entender que tienen que escoger lo que sea rápido o incluso una profesión de renombre para ser alguien, a costa de su felicidad, a costa de su tranquilidad, a costa de su paz. Y no me malentiendan, ¿no? Cuando hablo de esto no quiero decir que perpetuemos un estado continuo de felicidad, porque eso no es como tal, tampoco es saludable pensar de esa forma, sino hablamos de un proceso saludable como tal, ¿sí? Entonces, y de hecho espero que este podcast, este episodio lo pueda estar escuchando también padres, ¿no? Porque ellos también requieren un proceso de acompañamiento, porque ellos tampoco tuvieron orientación. Muchas de estas generaciones, pues, incluso hasta la nuestra, tuvieron que escoger algo porque, bueno, ya es con la poca información que tú tienes y listo. Pero tú notarás que no mucha gente se siente cómoda con lo que está haciendo. De hecho, te cuento que mucha gente, desde los 30 hasta los 50, 60 años, tienen sintomatología depresiva, ansiosa, eh, somatizan mucho tipo de sintomatología igual física, por eso mismo, porque no se sienten cómodos con lo que están haciendo, porque sienten que su valor solo se radica en si trabajan, en si hacen algo, en si producen. Y ahí es donde se genera muchas veces el burnout. Por eso tú notarás que muchas de las causas de enfermedades se originan desde el estrés. No hay que, de hecho, ir muy lejos. Con una investigación bastante breve nosotros notamos eso.
Entonces, por eso decía desde el inicio que la vocación, este tema, va más allá de elegir una profesión. Hablamos de un tema incluso de responsabilidad social. La vocación tiene que ver incluso con la oportunidad de soñar con un futuro mucho más saludable para las personas. Y productivo, por supuesto, pero principalmente saludable. Entonces, bueno, para tampoco alargarme mucho en esta parte, eh, me gustaría como que quede bastante claro eso, ¿no? Que no podemos esperar que un joven, un adolescente, esté más cerca de poder elegir o escoger si nosotros imponemos muchas veces algunas cosas o ideas que nos han impuesto a nosotros y nos hemos formado con eso. A veces creo que tenemos que detenernos un momento y cuestionarnos si realmente la forma en la que entendemos el mundo o la forma en la que aprendimos a que funciona el mundo es correcto o es adecuado, ¿sí? De hecho, estos espacios son los ideales para poder replantear, reconstruir y volver a, digamos que de alguna forma, plantear nuevas ideas más audaces. Aquí también es importante hacer un paréntesis antes de irnos ya a los consejos finales respecto a los adolescentes en el tema de vocación. Quiero hacer un paréntesis. ¿Y qué te parece respecto al comportamiento que manejan ciertos adultos bajo esta esfera del adultocentrismo, en el cual dicen, ah, perfecto, tú todavía no estás listo para determinado desafío o no estás listo para determinado propósito? Yo creo que unos añitos más sigue trabajando, tú en ese momento no estás para esa función, para ese rol, para ese cargo. Y creo que los jóvenes hoy se encuentran preparados, hoy los jóvenes se han capacitado, tienen una formación sólida, que pueden asumir cualquier reto. Ujú, Entonces creo que es importante también hacer aquí hincapié, si hay esa vocación de servicio, si hay esa forma de llegar a los demás, de ayudar, entregar lo que uno es hacia los demás, pues perfecto, ujú. ahí está, cumpla, haga, ejecute lo que quiere realizar. Entonces creo que es importante también hacer un paréntesis en esto. Sí, de hecho, justamente los adolescentes, como te mencionaba, los jóvenes, se sienten invalidados y automáticamente asumen que entonces no puedo hacerlo, entonces que tengo que esperar a tener cierta edad. Bueno, es verdad. Acá hay un punto importante, ¿no? Recordemos que en algún punto nosotros también lo fuimos, ¿no? Fuimos también adolescentes, fuimos jóvenes, fuimos inexpertos, aún lo seguimos siendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Y por eso hablo de que el proceso del adolescente, su proceso de transición a la vida adulta, se debe acompañar, se debe motivar, se debe incentivar, no se debe apagar, no se debe extinguir como tal estas ganas de poder aprender, de conocer y servir, como tú lo mencionas, ¿no? A veces creo que es el tema de la paciencia, ¿no? ¿Ya? El tema de paciencia es un tema de que tampoco creo que cualquier adulto está capacitado para poder guiar a un adolescente, a un joven. Sí, eso también es muy importante. Porque mira, el adolescente hay conceptos y hay ideas que no comprende, que para nosotros tal vez ya es muy lógico, es muy comprensible, para ellos no. ¿Sí? Incluso te comento, ¿no? Desde una perspectiva hasta evolutiva y biológica, los adolescentes, sus decisiones, a veces impulsivas, a veces erráticas, a veces, sí, digamos que sin poco razonamiento, por así decirlo, se explica desde un tema de proceso de evolución y construcción a nivel incluso cerebral, ¿sí? Maduración como Claro, tal. son como más impulsivos, se Ajá, encuentran como desatinados, no saben qué ajá, hacer. ya, Entonces, esto también creo que influye también en tema familiar, porque, por ejemplo, en ciertos contextos familiares pueden estar viviendo determinadas situaciones, ¿no? claro, por Y eso hace supuesto. de que el comportamiento vaya variando, que en la unidad educativa, que con los padres, que con los compañeros, y comienzan a exteriorizar ciertas situaciones que no las pueden exteriorizar tal vez en la casa. Correcto. Entonces, claro, ellos por eso muchas veces en casa pueden recibir tal vez como un buen consejo, ¿no? De sus padres, pero no lo escuchan. Y Claro. pueden recibir el mismo consejo de otra persona afuera. Y eso lo sienten como una gran iluminación y un descubrimiento increíble. Y te cuento, eh, yo puedo hablar justamente de este tema porque ya he orientado a más de 3.000 jóvenes. ¿Sí? Ya es un número en el cual me ha permitido a mí conocer varios tipos de personalidades, formas, colores y todo lo demás, por así decirlo. Y claro, por supuesto, es una tendencia el tema de que los jóvenes no logran o no escuchan o no permiten como tal entender lo que muchos padres dicen, simplemente por una situación muy sencilla, el tono de voz. ¿Ya? Puede parecer algo absurdo, ¿no?
pero el tono de voz influye en si una persona te va a escuchar o no te va a escuchar. Y no solo, como les digo, pasa en los adolescentes. Es como si yo, por ejemplo, vengo contigo acá, Luis, y te digo, oye, pásame tal cosa, ¿ya? Con un tono de voz imponente, agresivo, posiblemente no vas a escuchar. Más bien te vas a ofender, te vas a molestar, vas a incluso a sentirte incómodo. Pero si te lo digo, me puedes pasar ese lápiz, ese estilo, algo por el estilo, con un tono más amable, cambia, ¿no? Entonces son cosas tan pequeñas, elementos tan sencillos, tan simples a nivel de contexto que sí pueden marcar una diferencia. Y repito, yo entiendo a los padres, el tema de la paciencia es complejo, porque es verdad, muchos me dicen, pero mire, yo llego a casa, tengo que trabajar, llego muy cansado, hago tal X situación y todo lo demás. Entonces a veces no tengo la paciencia o la energía para poder sentarme a conversar de eso, ¿ya? Sin embargo, tampoco es una excusa. Como ven, es una construcción continua entre el adolescente y el Claro. padre, ¿sí? A nivel familiar, se debe generar espacios donde se normalice el poder hablar de estos temas, el poder negociar incluso, ¿ya? No hablo desde una posición de siempre ceder, una situación de permisividad, porque claro, los adolescentes también necesitan, por supuesto, una guía, pero también permitirles que ellos puedan aflorar este tipo de ideas, pensamientos, opiniones, y dentro de nuestros procesos que nosotros ya, por así decirlo, estamos más regulados, tenemos una experiencia un poquito más amplia, abrazar este proceso en los adolescentes, acompañar, y si vemos, por supuesto, que alguna de sus decisiones pueden llevarles a, no sé, a fallar o algo por el estilo, no castigar el fallo, no castigar el error, sino más bien acompañar y que la persona entienda que parte del proceso de aprendizaje es el error justamente, ¿sí? Uno de los temas que también me genera duda aquí, y bueno, ya como comentario nomás para cerrar el programa, es respecto a que algunos padres de familia están centrados en los teléfonos en vez de estar atendiendo a los hijos y no hay el diálogo que tú señalas. Y en este tema estaremos tratando en uno de los conversatorios más adelante. Vamos a hacer un evento y vamos a invitar al Dieguito para que nos explique respecto a su posición o su forma de ver el tema del comportamiento paternal frente a las redes sociales y cómo regular en los menores de edad. Eso ya hablaremos más adelante, que estamos por desarrollar un evento y quiero invitarles ya desde este podcast. Para cerrar el programa, yo quisiera preguntarte cuáles son los consejos que darías a los adolescentes respecto a encontrar su vocación. Bueno, algo muy importante que tomar en cuenta, chicos, si nos están escuchando, incluso si acá tenemos padres de familia que tienen adolescentes que están dentro de este proceso, primero hay que entender que el error es parte del aprendizaje. No podemos saltarnos ese paso, esos momentos muy importantes. Todos en algún punto tuvieron que errar, eh, tal vez no tomar la decisión más adecuada para llegar al punto en el que están ahora y del cual que posiblemente se sienten orgullosos o más cómodos, ¿no? Entonces, no tengan miedo a equivocarse, sobre todo en temas de aprendizaje, ¿no? Si es que tal vez están en el aula, necesitan hacer alguna pregunta, están haciendo un proceso de investigación y tal vez en ciertas cosas se equivocaron, entiendan que es parte de eso, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el miedo al error paraliza, congela. Sí. Y la peor forma o la forma contraria a aprender es detenerse, es no hacer nada, mantenerse en un estado continuo de quietud por el miedo a equivocarme, pero simplemente no me doy cuenta de que me quedo en el mismo lugar. Al menos si equivoco tengo la posibilidad de avanzar ciertos pasos, retrocedo algunos, pero vuelvo a avanzar y es un proceso continuo. Eso por un lado. Por otro lado, también recordemos jóvenes que es responsabilidad de cada uno poder comenzar con este proceso de conocernos como tal, ¿no? Entonces, plantees en preguntas como, ¿qué me gustaría hacer a mí en unos años? ¿Cómo cierto tipo de actividades que ahora me agradan se relacionan con X profesiones, ocupaciones o actividades? Eh, ¿Con qué no me gustaría toparme también en un futuro? Yo siempre les digo que una pregunta creo que más sostenible en este proceso es más que pienses en qué te gusta, en qué cosas no te gustan realmente. Sí, créeme que si es que tu enfoque es la universidad, hay profesiones para todos. Sí, o sea, hay estilos, formas, características que pueden hacerte sentirte más cómodo dentro de un área como tal. Segundo, es válido como tal igual entender, como justamente conversábamos, que si tu vocación, por así decirlo, el área en la que a ti te agrada a día de hoy, tal vez no se adecua a una profesión como tal, no pasa nada. Muchas veces, y de hecho mucha gente, para encontrar un equilibrio dentro de este proceso, es encontrar una profesión que se sientan cómodos
y que les permita producir ingresos para subsistir, por supuesto. Mientras logran generar una base económica estable y por lo tanto una calidad de vida mucho más sostenible, pueden dedicar tiempo a esta vocación o a esta actividad que ellos consideran que es importante, así como nosotros el día de hoy. ¿Sí? Si no pudiésemos tener la sostenibilidad económica, posiblemente estuviésemos corriendo para buscar cómo generar un ingreso para comer el día de hoy. Ya, pero ahorita estamos de alguna forma practicando nuestra vocación, que es comunicarnos con la gente, que es poder brindarles herramientas desde el conocimiento que adquirimos, ¿sí? Entonces entiendan igual que no sientan miedo si es que a priori dicen esto encaja o no encaja, funciona o no funciona, porque no es tan sencillo, ¿sí? Es un proceso continuo y por supuesto algo muy importante es que recuerden que no estamos hechos para una sola cosa, ¿sí? De hecho, en el proceso que manejamos en Bocaris, siempre creamos algo que se llama plan de acción, ¿sí? Donde consideramos más de una opción profesional para esta persona y que encaja justamente con su estilo de vida, con lo que espera hacer a futuro, con cómo se siente, ¿sí? Algo que quería que me nos expliques respecto a Bocaris, tu proyecto, que la audiencia escuche hacia dónde se proyecta, cómo ha venido trabajando y en qué proyecto se encuentra con la finalidad de que sigan las redes sociales y estén pendientes, porque también lo vamos a compartir el podcast en el canal de YouTube y Spotify, y así como también en la página web. Entonces, les vamos a enviar los enlaces a Bocaris para que también puedan compartir. Sí, más bien muchas gracias. Bocaris es un proyecto que nace justamente de este proceso de aprendizaje propio, de experiencia y también de un proceso que quiere invitar a una conciencia social como tal sobre este tema, ¿no? Eh, Nosotros estamos como @bocaris_es, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí pueden ver un poquito acerca de nuestro contenido, de lo que hacemos, pero principalmente Bocaris es un servicio el cual principalmente, como les mencionaba, invita a que los adolescentes tengan un espacio de reflexión, un proceso de introspección y de autoconocimiento como tal, ¿no? Que aprendan a conocerse, que aprendan a confrontarse incluso con ciertas preguntas que a veces muchos me han dicho, Diego, a veces tú haces que yo me salga de este mundo y piense en otras cosas que antes nunca había considerado. Y eso es justamente el proceso vocacional, salir de la zona de confort, salir de lo que conozco, saber que a veces creo que me conozco, pero luego me doy cuenta de que posiblemente no, ¿sí? Entonces, Vocari se centra en eso, ¿no? En que los adolescentes puedan tener mayor conciencia de eso, tengan herramientas para poder justificar justamente lo que ellos quieren hacer, cómo se sienten con eso, y posteriormente enlazar esto con una profesión, una ocupación o alguna actividad en concreto que les permita sentir satisfacción o gusto como tal, ¿sí? Entonces, Bocaris lo que busca es revolucionar este proceso, principalmente acá en la provincia de Imbabura, pero queremos y nos motivamos a que esto también sea un tema que revolucione a nivel local, a nivel provincial y a nivel de país como tal. Ujú. Dentro de los programas que hemos manejado desde Academia de Debate Sociedad, ha estado el tema de encontrar nuevas estrategias para fomentar oportunidades laborales, así como también hemos venido trabajando con la agenda de Ecuador Joven, con quienes hemos hecho una coalición, y era interesante poder escuchar a varios jóvenes que se concentraron un sábado en uno de los lugares de aquí de la provincia para reunirnos y tratar estos temas que son de preocupación, y decían, bueno, es que el tema de la falta de oportunidades laborales es lo que a mí me tiene inquieto, es lo que a mí me tiene desesperado, y yo quisiera que hayan mejores fuentes de empleo, y es lo que conversaban ellos, ¿no? Y muchas de las personas decían, incluso yo ya tengo mi carrera, ya tengo mi maestría, tengo mis otros títulos, o he estudiado dos carreras, ya no encuentro ni de la una ni de la otra, Ujú. que también sucede ese tipo de cosas. Entonces, también ha estado dentro de nuestros ejes de acción generar estos espacios para ayudar con conocimientos a la ciudadanía y poderles decir, bueno, aquí están las herramientas, si tienes algún vacío, si tienes alguna inquietud, comunícate con Diego, que en esta oportunidad está de Bocaris visitándonos en el podcast. Y asimismo vamos desarrollando nuevos episodios con la finalidad de generar estos vínculos e irles dando como esas oportunidades, esos espacios para que digan, a ver, en este programa me di cuenta de una cosa, y es que tal vez mi vocación vaya por otro lado. Entonces, bajo esta premisa, estimados amigos, hemos creado este episodio de podcast. Les invitamos a estar pendientes. No se olviden de seguir nuestro canal de Academia Debate Sociedad, así como también en Spotify estamos
disponibles con el canal en audio. Quería también enfatizar que la página web se encuentra totalmente actualizada. Pueden ingresar a www.academiadebatesociedad.com y compartimos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Que sea hasta una próxima oportunidad y sabes que siempre eres bienvenido, estimado Diego. ¿No? Muchas gracias, Luis, por este espacio. Como saben y como les acaba de mencionar, en la página con toda confianza en Bocaris-S. Chicos, si sienten que alguna pregunta, alguna duda se movió por ahí, con toda confianza me pueden escribir, yo estaré respondiendo todas sus dudas y para mí es igual un agrado poder estar en estos espacios y aportar con mi granito de arena. Muchas gracias, Diego. Hasta una próxima oportunidad. Esto es el podcast de Academia Debate Sociedad bajo la conducción de Luis Alejandro Vázquez Reina.